Te levantas esta mañana, igual que siempre. Tomaste tu café, caminaste hasta el baño sin dificultad. Tal vez subiste las escaleras, abriste la ventana, revisaste el teléfono. Nada dolió, nada falló. Tu cuerpo funcionó. Y eso, exactamente eso, es el problema. Porque mientras tú hacías todo eso sin ningún síntoma, dentro de tus arterias ocurría algo que los cardiólogos llaman el proceso más peligroso de la medicina moderna. Silencioso, progresivo e invisible hasta que ya no lo es. Tus arterias no avisan cuando empiezan a bloquearse, no mandan una señal clara, no producen dolor al principio, no interrumpen tu rutina. Simplemente se van estrechando, milímetro a milímetro, año tras año. Mientras tú sigues tomando café, subiendo escaleras y creyendo que estar bien significa estar a salvo. Esa creencia tiene un nombre clínico: falsa seguridad cardiovascular. Y es la razón por la que el infarto sigue siendo la primera causa de muerte en mayores de 50 años en todo el mundo. No porque la medicina no tenga respuestas, sino porque millones de personas no saben que el proceso ya comenzó. Piénsalo así. Imagina una tubería de agua antigua, de esas que llevan décadas en una casa. Por fuera se ve igual, el agua sigue saliendo, la presión parece normal, pero por dentro, las paredes se han ido cubriendo de depósitos, óxido, minerales, residuos que nadie ve. Llega un momento en que el flujo se reduce tanto que cualquier esfuerzo mínimo colapsa el sistema. No fue de repente, fue construido durante años. El problema es que nadie miró adentro. Eso es exactamente lo que ocurre en tus arterias después de los 50. El proceso se llama aterosclerose, del griego atere, que significa papilla, y esclerosis, que significa endurecimiento. Es el depósito gradual de grasa, colesterol, células inflamatorias y tejido fibroso en la pared interna de los vasos. Y no duele. No produce sensación. No da señales de alerta que tú puedas identificar solo con prestar atención. Lo que los cardiólogos han encontrado en los últimos años, gracias a técnicas de imagen que antes no existían, cambió todo lo que se pensaba sobre la prevención. Encontraron obstrucciones significativas en personas que se consideraban sanas. Encontraron placas inestables en arterias de pacientes sin ningún factor de riesgo clásico. Y encontraron algo más. Algo que cambia completamente la conversación sobre una pastilla que muchos rechazan, sin entender lo que realmente hace. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender por qué tu cuerpo no te avisa. Mucha gente cree que una arteria bloqueada duele, que el cuerpo manda señales graduales, primero leves, luego más fuertes, como si el deterioro cardiovascular funcionara como una alarma que sube de volumen antes de dispararse. Eso es un mito, y es uno de los más peligrosos de la medicina. La realidad clínica es esta. En la mayoría de los casos, la primera manifestación de una arteria severamente obstruida no es dolor crónico, ni fatiga progresiva, ni ningún síntoma que te dé tiempo a reaccionar. La primera manifestación es un infarto agudo, o un AVC, o una muerte súbita. Eso no es catastrofismo, es el patrón que los cardiólogos ven repetido en los servicios de urgencias de todo el mundo. ¿Por qué ocurre esto? Porque la arteria tiene una capacidad extraordinaria de compensar. Cuando una obstrucción va creciendo despacio, el vaso desarrolla pequeños circuitos alternativos, los llamamos circulación colateral, que mantienen el flujo sanguíneo en niveles tolerables durante meses o incluso años. Tu corazón sigue latiendo, tus piernas siguen caminando, tu cerebro sigue funcionando, todo parece normal, hasta que la placa se rompe. Aquí está el mecanismo que la mayoría no conoce. No es la obstrucción en sí la que produce el evento agudo. Es la ruptura de la placa inestable. Esa placa, formada por grasa, colesterol oxidado y células inflamatorias, tiene una capa fibrosa por encima, como una costra. Cuando esa costra se fractura, el contenido interior queda expuesto al flujo sanguíneo. Y la sangre, en contacto con ese material, forma un coágulo en segundos. Un trombo, que puede ocluir completamente la arteria en minutos. Eso es lo que los médicos llaman síndrome coronario agudo. Y ocurre sin aviso previo porque la placa que se rompe no siempre es la más grande. Muchas veces es una placa mediana, aparentemente estable, que nadie habría operado ni tratado de emergencia. Faz todo sentido que nadie te haya explicado esto. La medicina de consulta tiene 12 minutos por paciente. No hay tiempo para mecanismos. Solo hay tiempo para números, colesterol, presión, glucosa y para recetas. Pero entender este mecanismo lo cambia todo.
porque significa que el objetivo no es solo reducir los números. El objetivo es estabilizar las placas antes de que se rompan. Y eso, exactamente eso, es lo que hace la pastilla de la que vamos a hablar. Imagina el interior de una arteria sana. Es lisa, flexible, casi resbaladiza, como una manguera nueva por dentro. Esa superficie interior tiene un nombre: endotelio. Una sola capa de células que regula el paso de sustancias entre la sangre y la pared del vaso. Cuando el endotelio está sano, las grasas circulan sin adherirse, los glóbulos blancos pasan sin detenerse. El flujo es limpio. Ahora imagina que esa superficie se empieza a dañar. Pequeños arañazos microscópicos, producidos por presión arterial elevada, por glucosa alta, por tabaco, por inflamación crónica. La superficie deja de ser lisa, se vuelve porosa, rugosa, permeable. Y el LDL, el colesterol que circula en la sangre, empieza a colarse por esas grietas hacia el interior de la pared arterial. Hasta aquí, el LDL solo es una molécula de grasa que se metió donde no debía. Lo que ocurre después es donde empieza el verdadero problema. Dentro de la pared arterial, ese LDL sufre un proceso llamado oxidación. El LDL oxidado, técnicamente LDL-OX, es reconocido por el sistema inmune como una amenaza. Los macrófagos, células de defensa del organismo, llegan al sitio para comerlo. Pero no pueden digerirlo completamente, se llenan de grasa, se convierten en lo que los patólogos llaman células espumosas, foam cells en inglés. Y esas células espumosas se acumulan en la pared del vaso formando lo que se conoce como estría grasa. La primera lesión visible de la aterosclerosis. Con el tiempo, sobre esa estría grasa crece tejido fibroso. Se forma una capa dura encima del núcleo lipídico. Eso es la placa aterosclerótica, una estructura con grasa inflamada en el centro y una cubierta fibrosa por fuera. Esa cubierta fibrosa es lo que separa la placa del flujo sanguíneo. Y cuando esa cubierta es delgada, inflamada o frágil, lo que los cardiólogos llaman placa vulnerable. Cualquier aumento brusco de presión, cualquier estrés agudo, puede romperla, con las consecuencias que ya vimos en el dato anterior. Lo que la ciencia cardiovascular lleva décadas buscando es una forma de hacer esa cubierta más gruesa, más estable, más resistente, y de reducir el núcleo inflamatorio que la vuelve peligrosa. Lo que encontraron, y lo que los últimos estudios de imagen arterial confirman con datos que hace 20 años habrían parecido imposibles, es que eso se puede lograr, con precisión, con una pastilla que actúa exactamente en este mecanismo. Faz todo sentido que no hayas asociado estas señales con el corazón. Nadie te enseñó a hacerlo, y la medicina de consulta rápida tampoco pregunta por ellas. Pero existen, y si tienes más de 50 años, necesitas conocerlas. La primera es la que más se subestima, el cansancio desproporcionado. No el cansancio de un día intenso, sino el agotamiento que aparece con esfuerzos que antes hacías sin pensarlo. Subir un piso de escaleras, caminar 3 cuadras, llevar bolsas del supermercado. Tu cuerpo dice que es la edad. Tu médico dice que es estrés. Pero lo que puede estar pasando es que tu corazón no está recibiendo suficiente sangre oxigenada para sostener ese esfuerzo mínimo. Eso se llama angina equivalente, una forma de angina que no duele, pero que fatiga. La segunda señal es la falta de aire en reposo o con esfuerzo leve. No la disnea dramática que todos imaginan, sino esa sensación de que el aire no alcanza, de que tienes que respirar más profundo sin razón aparente. Cuando el corazón bombea con dificultad, porque las arterias que lo alimentan están comprometidas, los pulmones acumulan líquido. La respiración se vuelve más trabajosa, silenciosamente. La tercera es la que más confunde. Dolor en mandíbula, cuello o hombro izquierdo sin origen aparente. Muchas personas van al dentista, al traumatólogo, al quiropráctico. Nadie revisa el corazón. Pero el nervio frénico, que conecta el diafragma con el sistema nervioso central, puede transmitir señales de isquemia cardíaca a zonas alejadas del pecho. El dolor que parece dental puede ser cardíaco. La cuarta señal, pies o manos fríos de forma persistente, con piel que tarda en recuperar el color al apretarla. Puede indicar enfermedad arterial periférica. Las mismas placas que obstruyen las coronarias pueden estar comprometiendo la circulación en las extremidades. Y la quinta, la más ignorada de todas, presión arterial que sube y baja sin patrón claro,
que no responde bien a la medicación o que varía mucho entre mediciones. Las arterias rígidas y estrechas generan hipertensión resistente, y esa variabilidad es una señal de que las paredes vasculares están comprometidas. ¿Tienes alguna de estas señales? Antes de responder con un sí, pero el médico dijo que estaba bien, sigue escuchando. Porque lo que viene ahora es exactamente lo que deberías haber preguntado en esa consulta. Se llama estatina. Y es probable que ya hayas escuchado ese nombre. Tal vez tu médico la mencionó, tal vez alguien en tu familia la toma, tal vez tú mismo la rechazaste porque escuchaste que daña el hígado o que es para toda la vida. Esos miedos tienen explicación, pero también tienen respuesta clínica. Las estatinas son inhibidores de una enzima llamada HMGC-OA reductasa, la enzima que el hígado usa para fabricar colesterol. Al bloquearla, reducen la producción interna de LDL. Pero eso es solo la mitad del mecanismo, la mitad que la mayoría conoce. La otra mitad es la que cambia todo. Las estatinas de alta intensidad, rosuvastatina 20 a 40 miligramos, atorvastatina 40 a 80 miligramos, no solo bajan el colesterol en sangre, actúan directamente sobre la pared arterial. Reducen la inflamación dentro de la placa. Estabilizan la cubierta fibrosa que, cuando se rompe, produce el infarto. Hacen que una placa peligrosa se vuelva menos vulnerable. En términos simples, no solo limpian el caño, refuerzan las paredes para que no truene. ¿Quién necesita una estatina? Aquí están los números reales. Si tu LDL está por encima de 100 miligramos por decilitro y tienes 2 o más factores de riesgo, presión alta, diabetes, tabaquismo, obesidad abdominal, historial familiar de infarto, tu riesgo cardiovascular a 10 años probablemente supera el 10%, que es el umbral donde las guías internacionales de la ACC y la AHA recomiendan tratamiento activo. Si ya tuviste un evento cardiovascular, infarto, AVC, stent, el objetivo de LDL baja a menos de 70 miligramos por decilitro, y en algunos casos, a menos de 55. Esos no son números que tu médico debería decidir solo. Son números que tú deberías conocer antes de entrar al consultorio. ¿Y el hígado? Los estudios con seguimiento de más de 10 años muestran que la elevación significativa de enzimas hepáticas ocurre en menos del 1% de los pacientes. Es real, es monitoreable, y en la gran mayoría de los casos es reversible al ajustar la dosis. El riesgo existe, pero es gestionable. Lo que no es gestionable es un infarto que nadie previno porque alguien rechazó el tratamiento sin información. Lo que el médico no siempre tiene tiempo de decirte, tú sí puedes saberlo hoy. Antes de continuar, porque lo que viene es lo que menos se habla en los consultorios de cardiología de México y de toda Latinoamérica, necesito pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, es porque este tema te importa. Quizás porque tú tienes más de 50 años y nunca nadie te explicó cómo funciona tu corazón por dentro. Quizás porque alguien en tu familia tuvo un infarto y nunca entendiste por qué. Quizás porque estás tomando una estatina y nadie te dijo exactamente qué estaba haciendo en tu cuerpo. Sea cual sea tu razón, la información que estás recibiendo hoy no llega en una consulta de 15 minutos. No llega en el resumen que te dan al salir del hospital. No llega sola, por eso existe este canal. Si este contenido te está ayudando a entender mejor lo que pasa dentro de tu propio cuerpo, te pido que te suscribas. No por el número, sino porque cada persona que se une a esta comunidad es una persona que va a llegar mejor preparada a su próxima consulta. Que va a hacer las preguntas correctas, que no va a salir con un todo está bien, que no le explica nada. Suscríbete, y si conoces a alguien mayor de 50 que nunca habla de su corazón porque se siente bien, mándale este video. Esa puede ser la conversación más importante que tengas con esa persona este año. Ahora sí, lo que los cardiólogos encontraron y que durante décadas la medicina consideró imposible. Durante décadas, la cardiología operó bajo un principio que parecía inamovible. La placa aterosclerótica no retrocede. Una vez formada, lo máximo que se podía hacer era detener su crecimiento, reducir el daño, ganar tiempo. Eso era el consenso, hasta que llegaron los estudios de imagen arterial, con una técnica llamada angiotomografía coronariana de baja dosis, un escáner que permite ver el interior de las arterias del corazón sin cirugía. Los investigadores pudieron medir con precisión milimétrica el volumen de placa dentro de los vasos, y lo que encontraron en 3 ensayos clínicos consecutivos, el Reversal, el Saturn y el Asteroid, sacudió la cardiología mundial. En pacientes que usaron estatinas de alta intensidad durante 24 meses,
El volumen de placa no solo se detuvo, disminuyó. La placa retrocedió de forma medible, algo que la medicina había considerado imposible durante 40 años. Hay otro estudio que necesitas conocer. Se llama el score de calcio coronario, CAC score en inglés. Es una tomografía de baja radiación que mide los depósitos de calcio dentro de las arterias coronarias. Un puntaje de 0 significa arteria sin calcificación detectable. Un puntaje por encima de 100 indica enfermedad arterial significativa, incluso en personas completamente asintomáticas. Lo que los estudios muestran es que personas con CAC score elevado que iniciaron estatinas de alta intensidad tuvieron una reducción de hasta 35% en eventos cardiovasculares mayores, infartos, AVC, muerte cardíaca, comparadas con personas con el mismo puntaje que no recibieron tratamiento, 35%. En personas que se sentían perfectamente bien. ¿Por qué esto no se habla más? Porque el score de calcio coronario todavía no está en los protocolos de rutina de la mayoría de los sistemas de salud en México. Cuesta entre 800 y 2,000 pesos en clínicas privadas. No duele, no requiere contraste, dura 8 minutos y puede darte información sobre tus arterias que ningún análisis de sangre puede darte. Pregúntale a tu cardiólogo por el CAC score. Si no lo conoce o si te dice que no es necesario, pide una segunda opinión. Tu corazón lleva décadas trabajando sin que nadie le haya mirado adentro. Antes de que cierres este video, y espero que lo guardes, porque lo vas a querer tener a la mano antes de tu próxima cita con el cardiólogo, déjame darte algo concreto. 3 preguntas, exactas, las que cambian el rumbo de una consulta. La primera, ¿cuál es mi LDL actual? ¿Y cuál debería ser mi meta según mi categoría de riesgo cardiovascular? No preguntes si el colesterol está bien. Pregunta el número exacto y el umbral que te corresponde. Son cosas distintas. Un LDL de 110 puede ser aceptable para alguien de 35 años sin factores de riesgo y completamente inaceptable para alguien de 58 con presión alta y diabetes. La segunda, ¿soy candidato a hacerme un score de calcio coronario? Esta pregunta sola puede abrir una conversación que tu médico no iba a iniciar. No por negligencia, sino porque el sistema no siempre deja tiempo para la prevención profunda. La tercera, si necesito una estatina, ¿qué dosis y qué molécula me corresponde según mi riesgo? No todas las estatinas son iguales. La lovastatina de baja dosis que se vende sin receta en algunas farmacias no es lo mismo que la rosuvastatina de alta intensidad con evidencia clínica en regresión de placa. El nombre importa, la dosis importa. Lleva estas preguntas escritas, literalmente escritas en tu teléfono o en un papel, porque en el momento en que el médico dice, todo está dentro de lo normal, es muy fácil olvidar lo que ibas a preguntar. Una última cosa, y esto es importante. Todo lo que hablamos hoy es para que llegues mejor informado a tu consulta, no para que tomes decisiones de medicación solo. Tu historia clínica, tus análisis, tu historial familiar, eso solo lo conoce tu médico. Yo te doy el mapa, él conoce tu terreno. Guarda este video, no porque el canal lo necesite, sino porque puedes necesitarlo tú. A las 3 de la mañana, antes de una consulta, o para mandárselo a alguien que llevas tiempo queriendo convencer de que se cuide. El corazón no pide permiso para fallar, pero sí da tiempo, si sabes dónde mirar.